vamos a tratar de comenzar. Estamos en la parte número 14 de la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Y seguimos definiendo, estamos construyendo y viendo cómo los calvinistas construyen la doctrina, y entonces pues yo voy revisando y poniendo mi cuestionamiento. Y comenzamos con Agustín, por ejemplo. Luego seguimos con Lutero, Zwinglio, y estamos en Calvino, y esta es la cuarta parte de Calvino. Así que vamos a ver, el tema es largo, como les dije la semana pasada, el tema no es para todo el mundo. Bien, pues entonces, como les decía, el tema es largo, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo le gusta estudiar la historia, mucho menos el desarrollo de las doctrinas, la teología. La teología de por sí es aburrida, porque de verdad los teólogos es la gente más aburrida que existe. Escriben libros mamotretos para expresar sus cuestionamientos, sus elucubraciones, había una palabra así, bien rara. Pero es todo ¿verdad? El ejercicio mental de conceptos y cómo organizar un concepto con otro, etcétera, etcétera. Y no tiene que ver mucho con la revelación. En realidad tu experiencia cristiana se fundamenta en lo que Dios revela a tu vida a través de la palabra. Eso es más válido, es más práctico, es tu experiencia con Dios que la misma teología. Pero como expliqué en la introducción de esta serie, que pueden ir a la introducción en la página pedrohrodriguez.com, allí tú vas a ver que no hay ningún problema con tu experiencia hasta que viene una persona de estas, como yo digo, un calvinista proselitista, militante y rabioso, y te empieza a cuestionar tu experiencia y te presiona para que tú creas y veas la Biblia y veas a Dios y veas la realidad como Calvino dijo que hay que verla. ¿Ven? Y eso es lo que estamos trabajando aquí. Por eso es que el tema es accidentado, es lento, van a ver que estoy repitiendo unas cuantas cosas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en la sección anterior pues cité un solo párrafo de Calvino y hoy vamos a ir por las mismas, básicamente un solo párrafo y par de oraciones. Y me extendí en explicar qué exactamente Dios predeterminó en Cristo. Y vimos que en ninguno de los 4 pasajes en donde se utiliza la palabra predestinación, Dios predestinó a individuos. ¿Ok? Entonces solo 4 pasajes que se menciona la predestinación. En ninguno el texto dice que se predestinó a un individuo. ¿Ok? Se predestinó condiciones, privilegios. En esta sección voy a tratar de terminar la generalidad de la predestinación de Calvino para luego pasar a mostrarles cómo la teología de Berkhoff construye la predestinación. O sea, quiero terminar Calvino, pasar a la teología de Berkhoff para que ustedes vean cómo un teólogo construye su sistema, todo este edificio de la predestinación, para luego entonces definir 3 doctrinas bien esenciales, que sería la soberanía, la elección, la gracia, y entonces empezar a los 5 puntos del calvinismo, uno por uno, ¿ok? Y verlos a la luz de la escritura, ¿ok? Pero pues hoy va a pasar lo mismo, de aquí de par de citas de estos párrafos que voy a citar hoy, nos vamos a ir, voy a explicar, voy a hacer una exégesis de un pasaje y se van a dar cuenta cómo. Así que vamos a seguir citando aquí otra vez de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano, el tomo 3. Comienza la cita y dice Justo González: lo que es más, el hecho mismo de separar la predestinación de la discusión de la providencia general de Dios muestra que Calvino no tratará de probar la predestinación a partir de la omnipotencia y omnisciencia divina. Justo ha mostrado esto, en varias partes lo ha dicho. Entonces, de que Calvino no va a tratar de construir su predestinación a base de la omnipotencia y la omnisciencia.
sino que él construye su propio sistema de su filosofía, de su base, de su razonamiento. ¿Okay? Sigo con la cita. Pretender hacer tal cosa sería tratar de penetrar los secretos de Dios y constituiría el colmo del orgullo y la impiedad. Y ahora viene una cita directa de Calvino. Ante todo, pues, tengamos delante de los ojos que no es menos locura apetecer otra manera de predestinación que la que está expuesta en la palabra de Dios, que si un hombre quisiera andar fuera de camino por peñasco o quisiese ver en medio de las tinieblas. Cierro la cita, ahí me faltó una palabra, tengo que corregir eso. Aquí justo vuelve a enfatizar que Calvino no va a construir su predestinación partiendo de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, pero ya vimos que sí, utilizando sus premisas para definir omnipotencia y omnisciencia, dejó claro que Dios sabe todo porque decretó todo. Y eso lo venimos viendo desde Agustín. Pero como eso pertenece, y cito aquí entre comillas de Calvino, los secretos de Dios. Y solo la teología de Calvino establece quién y hasta dónde se puede adentrar en esos secretos y por lo tanto no sería tan práctica. Calvino quiere que la utilicemos para reforzar la justificación por la fe, para que estemos más agradecidos y para que le demos más gloria a Dios. Como expliqué en la sección anterior, tratar de construir la predestinación a base de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, pues, por extensión, ¿verdad? Su soberanía, pues eso crea un montón de preguntas. Y eso obligaba tanto a Agustín como Lutero, todos los reformadores, todos los que quieren creer en la predestinación, los obliga a desarrollar entonces argumentos para contestar las preguntas que cualquier persona que está afuera del sistema ve que surgen esas preguntas. Es inevitable hacer esas preguntas. ¿Okay? Y eso es lo que he venido discutiendo en las últimas 4 secciones. ¿Okay? Vamos a abrir otra cita o a repetir una cita anterior de Calvino. Lo que esto quiere decir es que, perdón, de Justo González, lo que esto quiere decir es que para Calvino la predestinación no es una doctrina que se pueda deducir de la omnipotencia y omnisciencia divinas, sino que se entiende propiamente solo desde la perspectiva de la fe agradecida que conoce su salvación a pesar de su propio pecado. La doctrina de la predestinación es ante todo una doctrina práctica que sirve para reforzar la doctrina de la justificación por la fe y al mismo tiempo provee el fundamento para la eclesiología. En la sección anterior o en la antes de la anterior expliqué cómo es innecesaria la predestinación para reforzar la doctrina de la justificación. O sea, por no decir que es algo ridículo. ¿Ok? Pero elegantemente vamos a decir que es innecesario, lo demostré utilizando todos los pasajes donde aparece la justificación, específicamente los escritos de Pablo. Calvino establece que es una locura apetecer otra manera de predestinación que la que está expuesta en la palabra de Dios, dijo la cita de Calvino. Para Calvino, la única forma de concebir la predestinación es utilizando su racionalización y su hermenéutica para definir la predestinación. Por eso yo puedo entender que los calvinistas traten a Calvino y su institución como si Dios hubiera completado el canon del Nuevo Testamento con eso y con la Reforma en general. O sea, cuando nosotros vemos, por algo se llama calvinismo, porque Calvino es quien impone su sistema. ¿Ok? ¿Verdad? Y si ustedes estudian la historia, pues se dan cuenta que donde los calvinistas tomaron el poder, el control del gobierno, pues obviamente el calvinismo se impuso. Y había muchas razones políticas, más que escriturales, para que el calvinismo se propagara y básicamente dominara la reforma. ¿Okay? Entonces, abrimos una cita aquí.
¿verdad? Cuestionándonos a Calvino, la predestinación es ciertamente una doctrina difícil y peligrosa, pero se deriva de las Escrituras y por tanto ha de ser enseñada y predicada. La doctrina no es verdaderamente peligrosa para el creyente, sino solamente para el incrédulo que busca burlarse de la recta doctrina cristiana. Y los tales se burlarán de la fe en todo caso. Si dejo la cita de Calvino. Es difícil, dice ahí, pues claro, tratar de probar que el destino existe y existe porque Dios así lo revela en la Escritura. Eso es difícil, pues como ya vimos en las definiciones, parte 2, el destino es un concepto pagano. Es peligrosa para Calvino, pues en su momento encontró resistencia entre los mismos movimientos que surgieron en la Reforma, como los anabaptistas, que fueron perseguidos y masacrados. Y creó diferencia entre los mismos reformadores, comprometiendo así el éxito de la Reforma frente a la contrarreforma si se fragmentaba. ¿Okay? O sea, recuerden que lo que mueve a los reformadores, más que otra cosa, es romper la hegemonía que tenía la Iglesia Católica Romana en la vida de Europa, en lo político, en lo teológico, en lo social, lo filosófico, las artes, la cultura. La Iglesia controlaba todo y había que romper con eso, había que terminarlo. ¿Ok? Claro, a veces el remedio, como en el cáncer, tú sabes, el remedio es la quimioterapia, a veces hace más daño que el mismo cáncer. ¿Ok? Y la quimioterapia a veces mata a la gente más rápido que el cáncer lo hubiera matado. ¿Okay? Entonces, pues algo así le pasó a los reformadores. ¿Okay? O sea, si tú me preguntas a mí cuál es el valor de la reforma y de los reformadores, bueno, rompieron ese control que tenía la Iglesia Católica sobre la cultura, la política, lo social, etc. Ok, terminaron eso. Le dieron otra vez el valor a las Escrituras. ¿Ok? Pero ¿en dónde fallaron? En todos los sistemas que crearon, que construyeron para interpretar la Escritura y para construir las doctrinas que iban a presentar como refutación a las doctrinas católico-romanas. ¿Ok? Y ahí fallaron. ¿Ok? O sea, obviamente, pues nos traen la justificación por la fe, pero se fueron al extremo de explicarla únicamente con la predestinación. O sea, pretender decirle al mundo que la predestinación es la mejor forma de entender la justificación. No, porque es que hoy en día cuando nosotros vemos objetivamente, usando hermenéutica, no la hermenéutica de los reformadores, utilizando las reglas de interpretación de cualquier texto. ¿Ok? O sea, la hermenéutica no existe exclusivamente para interpretar la Escritura, existe para interpretar la Ilíada, ¿entiendes? ¿Ok? Herodoto, Cicerón, Plinio, o sea, es la misma hermenéutica. ¿Ok? Tal vez pues, un documento legal, pues hay que hacer unas pequeñas variaciones para interpretar un documento legal, por ejemplo. ¿Ok? Tal vez, como vimos en Daniel y Apocalipsis, hay unas reglas de interpretación profética. El lenguaje profético, pues tiene unas particularidades que no se cubren en la hermenéutica general. Pero cuando vemos cómo los calvinistas y especialmente los reformadores enseñaron al cristianismo occidental a interpretar la Escritura, pues vemos que se fueron a unos extremos y cayeron en unos errores y crearon unas divisiones que nos persiguen hasta el día de hoy. Recientemente estaba escuchando yo una conferencia de un autor que estudia a Agustín y entonces en la discusión pues se dice, pero ¿por qué la Iglesia Ortodoxa no tuvo estos problemas de la predestinación? O sea, ¿por qué el issue de libre albedrío contra soberanía de Dios, eso nunca se discutió allá en la Iglesia Ortodoxa? No es un issue allá, la predestinación no es un issue en la Iglesia Ortodoxa. Entonces comentan estas dos personas en este documental, en esta conferencia, y dicen, bueno, primero, porque la Iglesia Ortodoxa siguió estudiando la Biblia en griego. No se les ocurrió tal maravilla como estudiar la Biblia en latín, ¿ok? Que ya la traducción misma en latín ya tenía unos compromisos, ¿ok? Y lo segundo es que
La Iglesia Ortodoxa nunca estudió a Agustín, no les interesó a Agustín, no consideraron a Agustín el gran teólogo, ¿entiendes? La madre de los tomates, no, para nada, para nada. La Iglesia Ortodoxa no considera a Agustín, no consideraron a Tomás de Aquino. Todas estas luminarias, ¿verdad?, que construyeron la teología que iba a controlar a Occidente por 1000 años, prácticamente, pues mire, la Iglesia Ortodoxa no bebió de esas fuentes, y por eso la Iglesia Ortodoxa mantiene las doctrinas fundamentales que se enseñaron en los primeros 3 siglos antes de Agustín. ¿Okay? O sea que la Iglesia Ortodoxa siguió estudiando la Biblia en griego, y la Iglesia Ortodoxa no le dio importancia a Agustín, ni a Tomás de Aquino, ni a ninguno de estos grandes teólogos, ¿entiendes?, que vinieron a formar la doctrina católico-romana. No, para nada. ¿Okay? Así que, entonces, ¿qué ocurre? Pues Calvino, una de las cosas para garantizarle el éxito de la reforma era apagar toda disidencia que surgiera, que cuestionara la corriente principal de los más grandes reformadores. ¿Okay? Y por eso es que vemos los extremos políticos en los que cayeron los reformadores, y las quejas que hubieron quejas. ¿Okay? Estudia la historia de la iglesia para que usted vea. ¿Okay? Entonces Calvino, pues para Calvino era peligrosa la última predicación, porque esto creaba divisiones. Surgían preguntas, surgían cuestionamientos, y había que apagar esos cuestionamientos. No era hacerle caso a ver si tenían razón o no, hay que apagar la disidencia. Y eso lo vemos en Lutero y lo vemos en Calvino. O sea, Lutero mandó a masacrar a los anabatistas, mandó a masacrar a los campesinos. En su última etapa, Lutero mandó a que quemaran a la sinagoga y que mataran a los rabinos que no se querían convertir. Y en el caso de Calvino, pues, ¿verdad?, aunque lo defienden muchísimo, mandó el Calacelbet porque no estaba de acuerdo con la Trinidad. ¿Okay? Entonces, estos son los grandes reformadores, estas son las luminarias de la reforma, por no hablar de otros excesos. ¿Okay? O sea, por ejemplo, Lutero le perdonó los adulterios a los monarcas y a los príncipes que lo protegían, entre varias barbaridades que hizo Lutero. ¿Okay? Pero eso está en la historia. Usted tiene que ir a la historia para que usted vea que estos santos hombres de Dios ni eran tan santos, ni podemos tomar como revelación todas sus enseñanzas, para nada. ¿Okay? Entonces, para mí, la doctrina de la predestinación es el calvinismo, ¿okay? Porque sabemos que Dios predestina, eso lo vimos en la sección pasada. Para mí es peligrosa, pues no solo nos lleva a utilizar una hermenéutica defectuosa, al no utilizar el contexto para establecer cada aseveración de la doctrina, sino que nos lleva a concebir a Dios como un tirano e irresponsable con su creación, al darnos definiciones incorrectas de la soberanía, la gracia y la elección. También nos lleva a concebir a Dios como lo presentan los deístas o como lo presentan los panteístas. Y estoy siguiendo, viendo varios corrientes que cuestionan el calvinismo, donde establecen, dicen ellos, ¿verdad? Pues yo no lo he estudiado todavía de primera mano para yo, ¿verdad?, estar plenamente convencido, ¿verdad?, en qué se fundamenta. Pero ellos dicen que calvinismo es gnosticismo, y las raíces de eso vienen desde Agustín, que utilizó argumentos maniqueístas para construir su predestinación. Eso yo no lo había visto, porque yo estoy siguiendo la obra de Justo González y lo que he leído por acá ¿verdad?, de Agustín. Pero estas otras personas establecen que sí, que hay una influencia gnosticista dentro del calvinismo. Si de aquí antes que terminemos, yo he estudiado e investigado esto y veo, ¿verdad?, que bíblicamente sí procede, pues se los comparto, ¿ok? Pero hasta ahora yo les he ido enseñando que como nos definen la soberanía, elección, gracia, justificación, todo esto, como nos lo están definiendo, especialmente la soberanía, pues tiene un problema. Si Dios creó todo
echó a andar todo, porque lo creó todo desde un principio, pasado, presente y futuro, todos los acontecimientos Dios los creó, y están ocurriendo como Dios ordenó que ocurrieran, pues eso es deísmo. Y si por otro lado, como dice Calvino, Dios está haciendo que los acontecimientos ocurran, está presente en cada acción, pues mira, entonces eso es panteísmo. Y ahí tenemos problemas. ¿Okay? Cuando dice aquí, esta parte que se deriva de las Escrituras, pues les he venido mostrando que el mismo concepto de predestinación, como lo plantea Calvino, no se sostiene en los textos que la mencionan, ni la soberanía absoluta, como la plantea Calvino, se describe en la Biblia. Como veremos en detalle más adelante, los textos utilizados para probar que la providencia no es mera presencia, sino que Dios de hecho produce los acontecimientos, fijo esa cita. Cuando los vemos en su contexto, todos los textos que utilizan ellos para probar esta declaración, no prueban eso, sino que Dios intervino soberanamente en ese suceso. Cuando yo les presente la doctrina de la soberanía y veamos los textos que ellos utilizan para probar esto, que Dios produce los acontecimientos, nos damos cuenta que no, que Dios está haciendo que ocurra lo que está ocurriendo en ese momento. Para nada el texto o el contexto, menos todavía, provee para que pensemos que Dios predeterminó este acontecimiento desde antes de la fundación del mundo. No va. ¿Okay? Así que, cuando dice que no es peligrosa para el creyente, eso queda demostrado en el gozo, orgullo y seguridad que obtienen los convertidos cuando descubren el calvinismo. Y cuando dice aquí que es peligrosa para el incrédulo que busca burlarse de la recta doctrina cristiana, eso es una manipulación para que creamos que el que la cuestiona es porque quiere burlarse de la doctrina cristiana, cuando en realidad cualquiera que lee la Biblia sin la hermenéutica calvinista va a cuestionar el calvinismo. Y cualquiera que sabe utilizar las herramientas de la lógica va a ver inmediatamente unas contradicciones, tanto en las premisas como en las conclusiones. Además, decir que es peligrosa para el que Dios predestinó a perderse es inconsecuente e irrelevante, pues no hace ninguna diferencia. El que la acepte o la entienda, pues se pierde como quiera. ¿Ves? Eso es cuestionándome esa declaración del párrafo anterior con el que comencé. ¿Okay? Vamos a abrir otra cita de Calvino. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiera hacer de cada uno de los hombres. Y dejo la cita. Es así que Calvino define la predestinación. Y aquí tenemos problemas serios. ¿Okay? Ese eterno decreto, vamos a cuestionarnos ese eterno decreto, porque como vamos a ver en la teología de Berkhoff, hay un capítulo completo dedicado al decreto de Dios. ¿Ven? O sea, Dios decretó todo lo que iba a acontecer de antemano. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito de exégesis como hicimos en la sección pasada. En el Nuevo Testamento Dios es soberano, ¿verdad? Porque esta declaración que acabamos de leer, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios. Esto es fundamental en la descripción de soberanía que ellos hacen de Dios. O sea, si Dios es soberano, Dios decretó todo lo que ocurre. Y en el universo, Dios no pudo haber creado un universo donde las cosas ocurran sin que Él haga que ocurran. Esa es su definición. ¿Ok? Pues en el Nuevo Testamento Dios es soberano y se usan tres palabras para soberano. Dunastes, en Strong's 14:13, como lo ven ahí, que significa poderoso, y se usa para los poderosos de la tierra en Lucas 1:52. Se usa para el etíope, al que Felipe le ministra, en Hechos 8:27, y se utiliza para Jesús en 1 Timoteo 6:15. ¿Okay? Esta es la palabra kurios, Strong 29:62, que se traduce Señor para Jesús en Judas 4. Pero erróneamente la concordancia señala esa palabra para traducir soberano en ese versículo de Judas 4, cuando en realidad la palabra soberano en Judas 4 se traduce de despotés,
que es Strong 1203. Y la otra palabra que se utiliza, se traduce como soberano en la Reina Valera, es Arjón, ¿okay? Que es la Strong 758. Y esa se utiliza en Apocalipsis 1.5 para Jesús. En Reina Valera, en el Nuevo Testamento, soberano aparece solo 4 veces. Hechos 4.24, Primera de Timoteo 6.15, Judas 4 y Apocalipsis 1.5. ¿Okay? En Hechos 4.24 y en Judas 4 se traduce de la palabra despotés. En Primera Timoteo 6.15 se traduce de la palabra dunastes. Y en Apocalipsis 1.5 se traduce de la palabra arjón. Ahora vamos a ver esas palabras, la estadística de esas palabras. Arjón, la última que mencioné, que aparece en Apocalipsis 1.5, ¿verdad? Cuando dice que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Arjón aparece 37 veces y se va a utilizar para los gobernantes, principalidades demoníacas, funcionarios prominentes, y una sola vez se utiliza para Jesús en Apocalipsis 1.5. Despotés aparece 10 veces en todo el Nuevo Testamento y solo en 7 se aplica al Señor. Las otras 3 ocasiones se va a traducir amo. ¿Okay? De despotés viene déspota. Dunastes aparece 3 veces en la Biblia y ya vimos que una sola ocasión aplica a Jesús. Como nota curiosa, la palabra curios que mencioné ahorita, que es la que se usa 766 veces, aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Curios. 4 veces se va a traducir para los señores en el título de Señor de Señores. Una vez se va a utilizar para Abraham y 2 veces se va a traducir amo. El resto es para Jesús todo el tiempo, de esas 766 veces. Curios fue la palabra escogida para traducir Adonai del hebreo, cuando hacen la Septuaginta, pues distinto al despotés, el curios es amo y dueño, pero cuida y se relaciona. El despotés no. El despotés solamente es dueño, no se relaciona, no cuida. ¿Okay? Por eso es la palabra preferida para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver cuando se usa la palabra soberano en el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver todo esto? Primero, que en ningún lugar la palabra soberano o las palabras de donde se traduce se utilizan para describir al soberano absoluto que nos ofrece el calvinismo, pues incluso las vemos siendo utilizadas para otros entes distintos de Dios. ¿Ok? O sea, para otras personalidades, seres humanos, potestades demoníacas, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia da por sentado que Dios está por encima de todos ellos. O sea, aunque tengamos otros señores, otros soberanos, otros amos, otros curios por ahí, la Biblia da por sentado que Dios está por encima de todos ellos. Segundo, y esto es bien importante, la palabra soberanía no aparece en Reina Valera. Y Reina Valera, Casiodoro de Reina, ¿verdad? Que es quien nos da nuestra Biblia en castellano. Casiodoro de Reina era calvinista. ¿Okay? Estaba protegido por Calvino. ¿Okay? Pues mire, por más que él hubiera tratado, como expliqué anteriormente, de destino, como Casiodoro de Reina utilizó la palabra destino, le introdujo directamente desde el latín y obviamente por su influencia calvinista. Pues mire, no pudo meter la palabra soberanía en todo el Nuevo Testamento. De la misma manera que Dios no se toma la molestia de probar su existencia en la Biblia, tampoco se la toma en definir o probar su soberanía. Eso es un problema que se buscan los que quieren presentar un Dios distinto a como Dios se revela en la Escritura. Dios revela sus atributos en la Biblia y de ahí tenemos que construir nuestro concepto de Dios, no al revés. El calvinismo necesita un Dios que controle el universo en cada
momento y en cada evento para poder explicar sus falsas premisas de un destino y un determinismo, para luego encontrar en la Escritura textos que lo prueben. Pero eso es lo que hacen todas las religiones y filosofías que quieren utilizar la Biblia para justificar sus conceptos. No hay nada nuevo debajo del sol. Por más bien intencionados y por más cristianos que sean, no es la forma de hacer teología. Muy bien. Volviendo a la cita sobre Calvino, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios. Ese decreto eterno no aparece en la Biblia. Repito, ese decreto eterno no aparece en la Biblia. Lo vas a ver en todas las teologías, lo vas a ver en la Institución, lo vas a ver en los escritos de Agustín, lo vas a ver de Lutero, de Zwinglio, todos los reformadores, pero eso no está en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es que Dios definió, estableció, eligió, declaró, predestinó, y pongo entre comillas, pro orizo, que les expliqué que orizo no es destino. Dios estableció, eligió, declaró, predestinó unas cosas desde antes de la creación. Pero ninguno de los textos dice que Dios ordenó todo lo que va a acontecer en la creación desde la eternidad. Efesios 1:5. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es el ejemplo, este texto es el ejemplo clásico de un texto que habla de algo que Dios predestinó de acuerdo con su voluntad, pero que los que necesitan de la predestinación quieren que lo leamos como que Dios nos predestinó para salvarnos, al igual que predestinó todo lo que ocurre. Utilizan este texto suponiendo que todo lo que ocurre Dios lo decretó para que ocurriera desde la eternidad. Ese texto lo que dice es que en Cristo tuvimos una herencia, y eso no es extraño, pues en Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo, y en Apocalipsis 21:7 dice que al que venciere heredará todas las cosas. Predestinados, prorizo, conforme al propósito, dice el texto, no arbitrariamente, sino dentro de un plan. Pero ¿para qué somos predestinados? Según el contexto del capítulo, no es para ser salvados, sino para recibir o participar de algo y en Cristo. Y ahora, a propósito y con toda alevosía, vamos a leer todo el contexto donde ocurre Efesios 1:5. Empezamos con el verso 3 del capítulo 1 de Efesios. Si tienen sus Biblias, para que sigan los numeritos, pero los tengo aquí en la computadora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Efesios 1, 3, 14. Y me estoy dando cuenta que cuando cité el texto arriba, no es 1.5, es 1.11. ¿Ok? Así que tenemos que hacer una pequeña corrección aquí. Ok. Ahora sí, vamos a ver este texto. Fíjense que yo tengo unas cosas en rojo y tengo unas cosas en azul. ¿Ok? Cuando examinamos el pasaje en su totalidad, desde el verso 3 hasta el 14, vemos una lista de cosas que Dios hizo para nosotros. Y en 12 versículos, que son en total estos, 12 versículos, 10 veces, que es lo que está en rojo, dice que la causa es Cristo. Si no fuera Cristo la causa o la condición o el medio, Pablo se refirió a él como una muletilla pentecostal que te meten un aleluya 3 veces en cada oración. Si Pablo no hubiera mencionado a Cristo, pues yo pudiera entender la propuesta calvinista que Dios nos escogió para salvarnos primero y por causa de esa elección nos añade todas las cosas mencionadas. Pero yo ver que todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, que yo tengo que concluir. ¿Ok? Tengo que concluir que Cristo es la causa de esas cosas. ¿Ok? Miren ahora en el pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Eso, o sea, lo que Dios hizo no está separado de Cristo. Cristo es la condición en la que ocurre y se da eso. Según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo. No nos escogió a lo loco. No cogió a Pedrito por Pedrito. ¿Entiendes? Tú sabes. O sea, Dios no estaba poniéndole el jabo al bujo cuando estaba escogiendo quién se salvaba y quién se perdía. No. En Cristo, en Él es que Dios hace la elección. ¿Ok? Y hace la elección para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La condición está ahí otra vez. Él. ¿Ok? No es para que seamos santos y sin mancha así para brillar en el universo como la estrella. No. En Cristo es que vamos a brillar. En amor. Esto es producto del amor de Dios. Habiéndonos predestinado, no para salvarnos, dice ahí, para ser adoptados hijos suyos. Y como expliqué, bueno, lo explico más adelante, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él no pudo haber adoptado como el que va a adoptar a una agencia de adopción. Ay, yo quiero ese nene para llevármelo para casa. Me hago la papelería y me lo llevo. No, así no fue la adopción aquí. Así no es que ocurre la adopción aquí. La adopción es por medio de Jesucristo. O sea, si Cristo no está ahí, no hay transacción, no hay adopción. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios le plació en su voluntad y en su mejor deseo hacia nosotros que fuera por medio de Jesucristo. Y esto lo vimos en Romanos cuando estábamos hablando de la justificación. ¿Okay? En la sección pasada, creo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto. ¿Ya? ¿Nos aceptó así porque sí por su gracia? No. En el amado es que nos acepta. Hay que estar en el amado. Hay que estar junto con el amado. No eres aceptado por su gracia sin el amado. ¿En quién? El amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer en el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? Espérate, ¿qué fue lo que se propuso en su beneplácito? En sí mismo, ¿qué se propuso? Reunir todas las cosas allá, sí, porque, ¿verdad? Como cuando éramos chiquitos y cogíamos todas las canicas y las recogíamos y le echábamos en un pote. No, en Cristo es que Él va a reunir todas las cosas. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
¿Qué dice el siguiente versículo? Asimismo tuvimos herencia. Ah, sí, a lo loco, no. En él, dice ahí, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. A lo loco, no. Arbitrariamente, no. Maniáticamente, no. Compulsivamente, no. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, que Dios nos predestinó, conforme a su propósito, a fin, con el propósito, que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, los calvinistas quieren que creamos que nos predestinaron para haber esperado en Cristo, para entonces participar de la herencia, para entonces que seamos para alabanza de su gloria. Pero eso no es el orden que está ahí. Primero esperábamos en Cristo. Y Dios predestinó que los que estaban primeramente esperando en Cristo, como condición, como previo, como requisito, a eso los predestinó para que participaran de la herencia y para que fueran para alabanza de su gloria. En él, vuelve otra vez, ustedes también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en Cristo ustedes también, después que hicieron las cosas que dice ahí que ustedes hicieron, no que Dios predestinó para que las hicieran, eso no está en el texto. No está en el texto. Dele para atrás y para adelante. Quédese esta noche, amanezcase, dele para atrás y para adelante. No, ustedes oyeron la palabra de verdad. Y la creyeron en él, creyeron en él. Entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la arra. Arra es la garantía. Nos dieron una prenda de garantía. ¿Ok? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 4 cosas ocurren desde antes. Y son las 4 cosas que están en azul. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de su gloria. Para darnos a conocer el misterio de su voluntad y reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Vamos a la cuarta. Y la cuarta repite, para la alabanza de su gloria. Eso es lo que ustedes van a ver en azul, en el texto. Miren ahí. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No para salvarnos. Nos predestinó, obviamente desde antes, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, como ya les expliqué. ¿Ok? No pudo haber adoptado sin Cristo, pero no, aquí dice que es por medio de Jesucristo. Más abajo dice aquí, se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso en sí mismo? Poner todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces vuelvo otra vez aquí, nos predestinó desde antes, conforme al propósito de todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, o sea, ya estamos posicionados en Cristo para que ocurriera que participaron de su herencia, porque eso fue lo que él predestinó. No nos predestinó para esperar en Cristo. Él predestinó que los que ya estaban esperando en Cristo participaran de la herencia. Vamos a seguir aquí, esto está bueno. ¿Cuántas veces dice en 12 versículos que nos escogió para salvarnos? 0. Cuando dice que nos escogió en él, pudo haber dicho para él. Pero al decir en él, Cristo está incluido en la elección.
Sin Él no hay elección. Y no dice que nos escogió en Él para salvarnos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que significa en el griego en. ¿Okay? O sea, en el griego hay una palabra para fuera de, sobre de, debajo de. Y cuando usa en, es dentro de. Es bien determinante esa preposición en el griego. Cuando dice que fuimos predestinados, no solo no dice que fue para salvarnos, sino que tampoco dice que fue para hacernos hijos. Dice que es para ser adoptados. Ustedes saben que la adopción no ha ocurrido todavía. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. ¿Cuántas personas habían visto este texto sobre la adopción? Porque nosotros vemos, ¿verdad? En el folclore evangélico, pues fuimos adoptados por Dios y ya estamos en la familia de Dios, ya somos adoptados. No, la adopción es futura. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. Cuando dice en Juan, a los que creyeron en su nombre, Él les da la autoridad de ser hechos los hijos de Dios. Pero la adopción total, final, la culminación de ese proceso, aquí dice que es la redención de nuestro cuerpo. Si algo predestinado no ha ocurrido desde la fundación del mundo, ¿será posible que la salvación tampoco haya ocurrido desde antes de la fundación del mundo? Pregunto yo. Sí, porque estamos viendo aquí que hemos sido predestinados para ser adoptados. Pero eso no ha ocurrido todavía. Se predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero no ha ocurrido. Cabe la posibilidad de que la salvación tampoco ocurrió desde antes de la fundación del mundo y que eso es en el proceso en que estamos ahora, ¿verdad? Estamos salvos en Cristo, ¿verdad? Cumplimos con todo lo que dice la Escritura, hay que cumplir para ser salvos. Por ejemplo, ¿verdad? Si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Fantástico. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ya estamos en el proceso y en la condición de salvos. Pero hay cosas que son procesos, hay cosas que no se han completado, como la adopción del cuerpo. Pero fue predestinado que iba a ser completado. ¿Okay? Hace como 4 o 5 secciones atrás yo hice una exégesis de Filipenses. Y les expliqué cómo, por ejemplo, en Filipenses Dios garantizó completar el proceso de los salvos. ¿Entiendes? Y eso no tiene que ver nada con predestinados para salvación. Cuando dice aquí en Efesios que se propuso en sí mismo dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? El misterio es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Significa eso que hasta los perdidos y el infierno serán reunidos en Cristo? No, claro que no. Sabemos que aquí dice las que están en los cielos y las que están sobre la tierra en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Al final, el diablo y su hueste están bajo la tierra en el milenio y en el lago de fuego y azufre después del milenio. ¿Significa los salvos? No. Todas las cosas que no serán condenadas con el diablo y su séquito, esas son todas las cosas que están incluidas, que no están incluidas en esto, en lo que van a ser reunidas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso lo vimos en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Okay? Cuando dice por segunda vez, habiendo sido predestinados, fuimos predestinados no para salvarnos,
sino para que seamos para alabanza de su gloria. Pero añade, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué no dijo que fuimos predestinados para esperar en Cristo? Porque no era la intención de Pablo educarnos en creer que estábamos destinados para salvarnos. La intención de Pablo es detallarnos todas las cosas que Dios dispuso en su plan para bendecir a los que están en Cristo. No cómo Dios nos destinó para estar en Cristo. Para colmo, recuerda cómo llegaron a Cristo. Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. No llegaron porque Dios los puso a oír, ni porque Dios los puso a creer. Eso no lo dice el texto. No lo sugiere. El tema del pasaje es cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo a los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese cómo empieza el pasaje y mírelo cómo termina. Entonces, ¿cómo interpretamos que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Los que necesitan la predestinación quieren que lo interpretemos como que Dios hace que todo ocurra y que ese es el decreto de Dios. Cuando dice aquí en Efesios todas las cosas, se refiere a toda bendición espiritual del verso 3, que son las que va a detallar. Son las cosas que va a reunir en Cristo, verso 10. Y son las cosas que Él va a hacer en nosotros, que son para que seamos para alabanza de su gloria. Ok, déjame darle para atrás, para que lo dijeran bien. ¿Cómo interpretamos que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Los que necesitan la predestinación quieren que lo interpretemos como que Dios hace que todo ocurra y que ese es el decreto de Dios. Cuando dice aquí todas las cosas, se refiere a toda bendición espiritual del verso 3, que son las que va a detallar, son las cosas que va a reunir en Cristo, verso 10, y son las cosas que Él va a hacer en nosotros, que son para que seamos para alabanza de su gloria. El pasaje no contempla que los perdidos, los seres caídos y la maldad del mundo van a ser reunidas en Cristo o que de alguna manera contribuyen a que seamos para alabanza de su gloria. Pero los calvinistas quieren que veamos en el verso 11 que Dios hace que todo lo que ocurre es porque Él hace que ocurra. Quieren probarnos que ese decreto eterno mediante el cual Dios controla todo lo que ocurre está descrito en ese verso 11. Tres cosas aquí son para alabanza de su gloria en este pasaje. Haber sido adoptados y aceptados en Cristo, versos 6 y 7. Que los que primeramente esperaban en Cristo fueron predestinados para que tuvieran herencia, versos 11 y 12, y que fuéramos sellados con el Espíritu Santo como arras de nuestra herencia. El pasaje no provee para que todas las cosas malas y negativas que hay y acontecen en el universo sean incluidas entre las cosas que son para alabanza de su gloria. Wow. Wow. Vi aquí un mejorcito. Ok. Y si extendemos, si usted tiene su Biblia abierta, porque no tengo el pasaje aquí, pero si lo extendemos hasta el verso 22 del capítulo 1, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ay, qué disparate yo puse aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, menos incluye todo el acontecer del universo, bueno y malo. Si extendemos el contexto hasta el verso 22, si cogemos el verso 22, menos incluye todo el acontecer del universo, bueno y malo, ¿verdad? Como parte de lo que él está hablando en este pasaje. Los que necesitan la predestinación no saben qué hacer con los siguientes textos, ¿verdad?
Vamos a suponer que, sí, Dios controla todas las cosas, Dios hace que todas las cosas que ocurren, que Dios hace que ocurran. Okay. Pues mire, los calvinistas no saben qué hacer con estos tres textos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Padre nuestro, ¿qué dice ahí? Que la voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra como se hace en el cielo. Vamos al otro pasaje. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ese pasaje, 1 Corintios 15:28. ¿Qué está diciendo ese pasaje? ¿O qué nos sugiere por lo que no dice? Que no todas las cosas están sujetas al Hijo todavía. ¿Ok? El otro texto que no saben, que los calvinistas no lo quieren tocar ni con un palo de 10 pies, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Fantástico, decreto absoluto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. No todas las cosas están sujetas. Dios no está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada momento, en cada lugar del universo. Palabras cuestionantes de Pedrito Catacumba. Estos tres textos, junto con el verso 22, no solo impiden que veamos el decreto eterno en el verso 11, sino que también impiden que veamos la soberanía de Dios como que está controlando todo lo que ocurre en el universo, como si fuera un panteísmo. En resumen, la definición de Calvino llamamos predestinación al eterno decreto de Dios. No puede ser sostenida ni por el 1:11 ni por el pasaje desde el 3 hasta el 23. El pasaje solo provee para decir que Dios predestinó varias cosas en Cristo para ser manifestadas en los salvos, y todas esas cosas Él las hace según el designio de su voluntad en los que están en Cristo. No provee para decir que predestinó a nadie para que estuviera en Cristo. El que está en Cristo está predestinado para ser adoptado, para recibir la herencia, para ser santo y sin mancha, para alabanza de su gloria, etc. Muy bien. Ok, o sea que hasta aquí el cuestionamiento de hoy sobre Calvino. Ok, vamos a nada, gracias a los hermanos que siempre me han ayudado. Para el cumpleaños nadie me ayudó a celebrarlo en grande, nada más que la cookie. Pero me lo gocé. Así que nada, pueden enviar su ayuda siempre al HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. O pueden ir a la página.com. Recuerden que ya subieron desde la introducción hasta la parte 5 de esta serie, y ya envié la parte 6 para que suba a la página, que ahí lo pueden leer con más calma. Pueden darle para atrás y para adelante. Y entonces ahí en la página.com, pues cuando vas a enseñanza, ahí aparece el botoncito de PayPal para que tú dones. Si no quieres ir por ahí, pues mi cuenta en PayPal es Pedro Raya Hipólito, Hipólito con H, @hotmail.com. ¿Okay? Esa es mi cuenta de PayPal. ¿Okay? Así que esa es la que hay.